Buenos días, mi nombre es Pablo Daniel Díaz Valenzuela, soy estudiante del profesorado en música, llevando el curso de Historia de la Música 2. Mi número de carnet es 17316. Voy a abordar un poco sobre el Renacimiento, que fue un movimiento cultural que se desarrolla a finales del siglo XIV, entre el siglo XV y el siglo XVI, toma auge y se desarrolla plenamente. Para ser más precisos, en Europa Occidental, en Italia. La característica más importante de este movimiento es el amor por la cultura grecorromana. Quiero tocar varios puntos importantes. El primero de ellos es el aspecto social y económico. La población crece, especialmente la población urbana. La gente puede mejorar su postura económica a través de la adquisición de propiedades y de terrenos. La gente va mejorando su posición económica. Entonces toda la población trata de mejorar esa parte. Emerge también un movimiento que hoy es conocido como la burguesía. En el aspecto religioso se da el gran cisma de la Iglesia Católica, propiciado por el monje Martín Lutero, uno de los monjes más fieles que tuvo la Iglesia. El monje Lutero estaba en contra de la Iglesia Católica por muchas cosas, entre ellas la venta de indulgencias, o también que los sacramentos y la liturgia se celebrara en el idioma oficial de la Iglesia, que es el latín. Lutero proponía que las actividades litúrgicas, los sacramentos, se celebraran en el idioma de cada pueblo para que se pudiera entender mejor. Apoyado pues por instituciones importantes y personas poderosas como el rey Enrique VIII de Inglaterra, se separa de la Iglesia Católica. El rey Enrique VIII quería divorciarse, pero no recibió respuesta de Roma, del papado. Entonces, molesto por eso, se separa junto con Lutero y junto con su reino de la Iglesia Católica. Años después se dieron muchas situaciones y muchas crisis, entre ellas que muchos consagrados y consagradas, muchos curas, religiosas y religiosos se separan de la Iglesia Católica y empiezan a apoyar a Lutero. En respuesta a esto, aproximadamente 45 años después, la Iglesia da una respuesta, y a esto se le conoce como la Contrarreforma, pues la Iglesia convoca al Concilio de Trento. Este Concilio de Trento reunió a los obispos y a los cardenales de todo el mundo para tratar este asunto específicamente. Una respuesta de la Iglesia Católica también fue el nacimiento de la Orden Jesuita por San Ignacio de Loyola, pues los jesuitas se encargaron de evangelizar, de dar una respuesta a los feligreses de que la Iglesia no los dejaba solos. Hablando del aspecto histórico, en este tiempo del Renacimiento todo era monarquía absolutamente. Mejoró el transporte, mejoró la educación, fue una etapa de mucho desarrollo para toda la población, para todo el reino. La gente se empieza a preparar más también. Y en el aspecto cultural, habían muchas ideas, pero la idea principal era que el hombre era centro de todo. Ya no era Dios, porque anteriormente era Dios el centro de todo. Pero en este caso, como era mucho el amor a la cultura grecorromana, el hombre era el centro de todo. Dentro de los inventos más importantes que se dan en este siglo está el reloj, la imprenta, y con la invención de la imprenta se empiezan a reproducir libros, se empiezan a reproducir obras musicales, etc. Por último, me gustaría tocar el aspecto musical. Dentro de lo musical, los músicos empiezan a educar más, a profesionalizar. Los duques, los reyes, los monarcas empiezan a apoyar más a los artistas, a patrocinarlos. Se empiezan a imprimir partituras, ya la música ya no se mantiene en el anonimato, sino ya todo tiene autor, ya todo tiene derechos de autor. Las obras musicales se empiezan a reproducir gracias a la invención de la imprenta. Y toma auge la música instrumental y la música profana, también propiciada por el monje Lutero, ya que el monje Lutero era músico y promulgó mucho la homofonía. Que en ese momento la música instrumental, la música profana era pecado. Ya existía gracias a los juglares y a los trovadores, pero realmente toma auge acá, en el Renacimiento, gracias a Lutero. Entonces se dejan de escribir motetes y misas, se siguen escribiendo, pero ya no tanto como antes. Entonces lo que está de moda, por así decirlo, es escribir música profana. Toman también
mucho auge los géneros nacionales, que más adelante hablaremos de ello. Dentro del contexto musical vamos a dividirlo también dentro de tres partes: el primer renacimiento, el renacimiento alto o alto renacimiento y el bajo renacimiento. El primer renacimiento se desarrolla en la primera mitad del siglo XV. Nacen entonces los músicos franco-flamencos, que son apoyados por los duques, por los monarcas, y entonces se empiezan a estudiar más, se empiezan a profesionalizar más y emigran hacia otros países gracias a la oportunidad que les da la monarquía. En esta primera mitad, las composiciones más que toman más auge, que se escriben más, son las misas y los motetes. Luego pasamos al alto renacimiento, que se desarrolla en la segunda mitad del siglo XV y la primera mitad del siglo XVI. Es interesante porque aquí ya toman auge los géneros nacionales. Entre los géneros nacionales más conocidos está el lied, que significa canción, es un género alemán. Está la chanson de Francia, el madrigal de Italia, y está también el villancico en España. Estos músicos franco-flamencos emigran hacia Europa, y entonces ya ahí se empieza a desarrollar, empieza a tomar auge la música nacional propiamente. Se empiezan a reproducir las obras, entre otros. Y por último, el bajo renacimiento, que se desarrolla ya al terminar el siglo XVI, en la segunda mitad. Acá el escenario principal de todo es Italia. En Italia se compone mucho el madrigal. Cabe destacar que uno de los compositores más conocidos y famosos de la época es Claudio Monteverdi, que se dedicó a componer muchos madrigales. Me gustaría mucho tratar esto del villancico, de la chanson, del madrigal. ¿Qué significa? ¿Qué es? El madrigal nace en Italia, es un género propio de Italia. Como ya mencioné, Monteverdi se dedicó a componer muchos de ellos. Es un género musical que es trabajado normalmente a 4 o a 5 voces y es a capela. En el caso de la chanson en Francia, este género es una forma de polifonía que se acompaña con un instrumento. Y por último, que es el villancico en España. Quiero aclarar que no tiene nada que ver con los villancicos de Navidad, sino más bien es un género nacional también. Este se compone para 4 o 5 voces, y la característica de este género es que es estribillo, calvo, estribillo. Dentro de los instrumentos que se fabrican y con los cuales se interpreta la música está el laúd, el clavicémbalo, la viola de gamba, la guitarra, entre otros. Espero esta información pueda ser útil. Me enfoqué en los aspectos más importantes del Renacimiento. Hay demasiada información, pero considero que es lo más importante. Que Dios los bendiga.